El sector empresarial alemán, pilar de la economía europea, no solo susurra, sino que clama a gritos por el retorno del sentido común, implorando a Bruselas que les devuelva el gas y la capacidad de generar ingresos. Los tiempos de los lucrativos contratos energéticos con Rusia, firmados por líderes que comprendían el beneficio, han quedado atrás. Ahora, los altos ejecutivos de las mayores empresas alemanas golpean las mesas en Bruselas, intentando romper el muro de la sordera. Exigen el cese de los juegos geopolíticos que están destruyendo la industria y que se deje de fingir que todo va según lo previsto, cuando en los hogares se calientan con velas y las fábricas paralizan su producción. Bruselas, evidentemente, esperaba que las empresas se mantuvieran en silencio y se quejaran en voz baja, pero la realidad ha demostrado ser diferente. Todo ha terminado, el juego ha concluido. Detrás de los altos despachos, donde antes solo resonaban frases ambiguas, ahora truena un ultimátum, y en lugar de insinuaciones, hay amenazas directas. Y esto no es solo un brote de descontento ocasional, sino un palpable cambio tectónico en el ánimo del empresariado europeo. Además, la indignación no la expresan algunos marginales radicales, sino los pilares de la industria alemana, esas mismas empresas que durante décadas han sido el orgullo de la Unión Europea. Han soportado mucho tiempo que se les asfixiara con nuevas normas y se tomaran decisiones contrarias a sus intereses. Pero ahora han alzado la voz, y esa voz suena dura e intransigente. Así, el director de Lufthansa, Carsten Spohr, no se anduvo con rodeos y declaró directamente: Europa se precipita rápidamente a un abismo económico, porque ingenuamente decidió ser la alumna aplicada en una clase donde los demás alumnos hace tiempo que sabotean el proceso de aprendizaje. Spohr se expresó con total claridad: si Europa sigue esmerándose en hacer garabatos, corre el riesgo de quedarse para siempre al margen de la carrera global. China, India y Estados Unidos hace tiempo que viven según las leyes del pragmatismo, y a veces del cinismo descarado. Y la Unión Europea sigue intentando tocar el violín de los grandes principios, aunque la orquesta ya se haya dispersado, el director se haya ido de vacaciones y el público se haya marchado a casa. Y gigantes como Dell, Henkel y otros ya no piden, sino que exigen cambios. En lugar de estimular el crecimiento económico, las empresas europeas se enfrentan a una cascada de facturas, lo que convierte a Bruselas en una especie de ecosistema burocrático autónomo. Los documentos circulan sin cesar, y la toma de decisiones puede demorarse años. Cada etapa de producción requiere pasar por un complejo sistema de aprobaciones con numerosos comités y departamentos, lo que ralentiza significativamente el ritmo de desarrollo empresarial. Estas condiciones no solo crean inconvenientes, sino que conducen a una verdadera pérdida de posiciones competitivas. Europa está perdiendo gradualmente su agarre en los mercados mundiales, ahuyentando a los inversores y, lo que es especialmente importante, socavando la confianza de sus propios productores. Durante todo este tiempo, los problemas se disfrazan con bonitas frases sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad ecológica, pero en realidad se traducen en nuevos impuestos, prohibiciones y regulaciones estrictas que asfixian tanto a las empresas emergentes como a las grandes corporaciones. En el pasado, los consorcios alemanes eran un referente de eficiencia, pero hoy se enfrentan a dificultades para superar las barreras normativas creadas por los tecnócratas de Bruselas, no elegidos por el pueblo. La política de doble rasero genera una indignación particular en el sector empresarial, ya que en Estados Unidos se introducen sanciones y, al mismo tiempo, se apoya a sus propios productores. Mientras que en algunas partes del mundo se apoya y estimula a los empresarios, en la Unión Europea se observa una situación completamente diferente: las restricciones se multiplican y el apoyo real es inexistente. La Comisión Europea, absorta en la idea de la revolución verde, pasa por alto que sin recursos suficientes, incluso los llamamientos más inspiradores pierden su fuerza. Las aerolíneas reducen personal no tanto por la competencia, sino por la incapacidad de cumplir con normas cada vez más estrictas. Esto ya no es competencia, sino una verdadera trampa burocrática. Y si un gigante como Lufthansa aún se mantiene a flote de alguna manera, los actores más pequeños se ven obligados a buscar refugio en Estados Unidos o Asia. El director de Henkel reconoció abiertamente que la producción de productos químicos básicos en Europa se ha vuelto deficitaria. No se trata de desarrollos avanzados, sino de polvos y geles comunes, cuya producción simplemente dejó de ser rentable. Resulta que, mientras algunos siguen creyendo ciegamente en ideales, otros se ven obligados a cerrar sus fábricas. Invertir en la modernización de la producción en Europa hoy es como intentar arreglar el tejado durante una erupción volcánica.
¿Por qué invertir en la renovación de una planta si es mucho más sencillo cerrarla y trasladar la producción a un país donde los reguladores no buscan asfixiar cada nuevo detalle con un montón de declaraciones de decenas de páginas? Y mientras las empresas manufactureras desmantelan equipos y se preparan para la reubicación, en Bruselas se sigue manteniendo la apariencia de calma e imperturbabilidad, como si nada estuviera sucediendo. En Alemania se desarrolla un drama, donde la calma en los rostros de los políticos contrasta con el furioso incendio económico. Esta tragicomedia, que se representa en la escena de la política europea, ha alcanzado su apogeo en el sector energético. Después de que la Unión Europea, impulsada por altos principios morales, interrumpiera los suministros directos de gas y petróleo desde el este, el empresariado alemán se encontró en una situación difícil. Los mismos recursos ahora están disponibles a un precio triple a través de una compleja red de intermediarios, cada uno de los cuales añade su parte al coste. Y todo esto en nombre de la conveniencia política. La economía alemana está experimentando una recesión, pero a cambio, la bandera de la corrección política ondea con orgullo sobre ella. En el lenguaje del mercado, esto significa, adquiera lo mismo, pero a un precio mucho más alto, y alégrese de que le vendan algo. Los directivos de las empresas industriales alemanas recordaron en una reunión que, ya el otoño pasado, las facturas de energía para los gigantes industriales aumentaron entre un 30% y un 40%. Algunas empresas se vieron obligadas a detener la producción. No se trata de pequeños talleres, sino de grandes fábricas en las que se sustenta la capacidad exportadora alemana. La palabra desindustrialización aparece cada vez con más frecuencia en las páginas de los periódicos alemanes, transformándose de una perspectiva aterradora en una dura realidad. Sin embargo, en la Comisión Europea prefieren utilizar un término más suave, transformación estructural. Se afirma que las dificultades económicas no son un declive, sino simplemente una transformación hacia un modelo más moderado e ideológicamente alineado. Los expertos de la empresa logística DHL echan más leña al fuego. Mientras Europa aspira a la limpieza ecológica, el sector del transporte se vuelve cada vez más sucio. Paradójicamente, esta es la realidad. Las nuevas rutas logísticas se alargan, el control se intensifica, los requisitos se endurecen, lo que conlleva un aumento de las emisiones de carbono y una disminución de la eficiencia general. Resulta que, al aspirar a la limpieza ecológica, dañamos el medio ambiente a lo largo de todo el camino. Los objetivos y los métodos para alcanzarlos parecen existir en dimensiones diferentes. Los analistas financieros agravan la situación con sus pronósticos. En los próximos años, Europa podría perder hasta el 20% de la inversión extranjera directa, ya que los inversores no toleran la incertidumbre, y en la UE la imprevisibilidad se convierte en la norma. Nuevos impuestos, restricciones e iniciativas poco realistas, nacidas en los despachos burocráticos, desplazan el enfoque pragmático. Por cierto, la palabra pragmatismo sonó en las reuniones con más frecuencia que en Europa, lo que demuestra su clara escasez. Todos aspiran al sentido común, pero se topan con el dogmatismo. Por primera vez en mucho tiempo, los grandes actores expresan abiertamente su descontento, en lugar de susurrar entre bastidores o en recepciones sociales. La Comisión Europea, como señalan cada vez más expertos, está llevando inexorablemente la economía de los países de la UE al estancamiento, si no a algo peor, a un pantano de burocracia y eslóganes verdes, donde el sentido común corre el riesgo de ahogarse definitivamente. Es una señal de alarma que incluso los representantes más pacientes y silenciosos del sector empresarial comiencen a expresar abiertamente su descontento. Cuando incluso a los más comedidos se les agota la paciencia, es una señal inequívoca de que la fe en el sistema se ha agotado. Los empresarios ya no sienten que su voz sea escuchada, y por lo tanto se ven obligados a hablar en voz alta para ser notados. Es especialmente irónico y triste observar cómo los eurofuncionarios utilizan el término sostenibilidad. En su léxico burocrático, esta palabra, en esencia, significa imprevisibilidad caótica. Porque la sostenibilidad, plasmada en papel, a menudo no tiene nada que ver con la vida real, especialmente cuando los gráficos de emisiones solo existen en tablas de Excel y no se correlacionan en absoluto con los procesos de producción. De palabra, todo esto se presenta como un gran plan para salvar el planeta. Pero en la práctica, las empresas se ven obligadas a gastar sus últimas fuerzas en luchar contra regulaciones sin sentido que exigen lo imposible. Las tecnologías aún no están listas para cambios radicales, y las reglas se endurecen cada día. Las centrales eólicas permanecen inactivas en días sin viento, y los paneles solares se sobrecalientan bajo el sol abrasador.
Todo parece bonito y ecológico, hasta que se empiezan a calcular las pérdidas, que recaen pesadamente sobre los hombros de las empresas y, en última instancia, sobre la economía en general. En una era de inestabilidad y fragilidad generalizadas, cuando la confianza en el mañana se desvanece como el humo, la rendición de cuentas se convierte en la única constante. La naturaleza parece haberse confabulado contra nosotros, el sol envía sus rayos a destiempo y a lugares equivocados, y el viento, ese sujeto caprichoso e impetuoso, a veces ruge furiosamente cuando no se necesita su ráfaga, y otras veces se calma en el momento más crucial, cuando la producción se asfixia por la falta de energía. El gas natural podría ser un rayo de esperanza en esta oscuridad energética, pero, por desgracia, procede de un país cuyo nombre en los pasillos de Bruselas se ha vuelto casi indecoroso pronunciar. Y así, nos encontramos ante un dilema: quedarnos sin la energía vital, pero con la conciencia inmaculada y, por qué no decirlo, sin negocio. Una postura, sin duda, cómoda, especialmente para aquellos que no asumen la responsabilidad de pagar facturas y salarios. Los ayer adeptos de la responsabilidad ecológica, esas mismas corporaciones que pregonaban sus iniciativas verdes por doquier, hoy de repente hablan el lenguaje del pragmatismo y la cruda realidad. Sin adornos, sin trucos de relaciones públicas. Los directivos de la aparentemente inundible River reconocen abiertamente: la meticulosidad alemana, multiplicada por generosas inversiones, resultó impotente. Todo se precipita inexorablemente hacia un muro de hormigón, en el que está grabado en letras doradas: bienvenidos al reino de la burocracia de Bruselas. Las innovaciones no solo ralentizan su ritmo, sino que directamente dejan de ver la luz. Cualquier intento de modernizar la cadena tecnológica se convierte en un pozo sin fondo que devora el presupuesto, ya que para cuando todo está listo para el lanzamiento, el marco normativo ya ha cambiado y los estándares, como siempre, se han vuelto aún más estrictos. La realidad actual es esta: lo que ayer se consideraba una pintura inofensiva, mañana podría ser declarado un residuo de carbono peligroso que requiere eliminación inmediata y una detallada rendición de cuentas. En un entorno tan impredecible, surge la pregunta legítima: ¿quién se atreverá a invertir en una lotería así? ¿Qué startup, que busca atraer inversores, se arriesgará a entrar en un proyecto donde las reglas del juego cambian constantemente en función de la coyuntura política? Cuando la regulación normativa deja de ser una guía clara y se convierte en una compleja búsqueda de supervivencia, toda actividad pierde sentido. La idea de desarrollo sostenible comienza a sonar como una amarga ironía, ya que las empresas que cierran, las cadenas de suministro rotas y la pérdida de competitividad conducen a una degradación sistémica, y no a un futuro verde. Los contratos que podrían haberse quedado en Europa se están yendo cada vez más al otro lado del océano. Estados Unidos, sin reparos en utilizar petróleo, gas e incluso carbón, siempre que no sea ruso, gana licitaciones para suministrar a la propia Europa. Sus productos, a diferencia de los europeos, se caracterizan por su bajo precio, fiabilidad y la ausencia de un recargo verde por conciencia ecológica. Mientras las empresas estadounidenses aumentan sus beneficios, los fabricantes europeos se ven obligados a elaborar informes detallados sobre la huella de carbono de sus productos, intentando al mismo tiempo sobrevivir en condiciones de pérdidas y una situación absurda. En la búsqueda de la energía verde, las empresas europeas se ven obligadas a equilibrar al borde del absurdo. Contar cada kilovatio, rastrear la actividad solar, pronosticar la fuerza del viento se convierte en un verdadero dolor de cabeza, ya que superar los límites establecidos conlleva multas, sanciones e incluso el bloqueo del acceso al mercado. Detrás de los bonitos eslóganes sobre alimentar la fábrica exclusivamente con energía solar y eólica, a menudo se esconde un generador diésel que funciona a pleno rendimiento durante la noche. Al final, toda esta agenda verde no resulta tan verde, sino más bien gris y sombría, con un claro olor a diésel y un regusto a desesperación. Las empresas intentan transmitir esta realidad a los funcionarios europeos, pero a cambio solo reciben un cortés silencio y nuevos folletos sobre cómo salvar el planeta. No se produce un diálogo, sino un monólogo en clave de supervivencia. Cuando la gestión de la producción real pasa de economistas e ingenieros a moralistas con cuadernos, la estrategia cede el paso a los eslóganes. Al final, todos sufren: los inversores, que temen invertir, y los compradores, que se enfrentan a la escasez y el aumento de los precios. Como reconocen abiertamente algunos altos ejecutivos, llevar un negocio de fabricación en Europa se está volviendo prácticamente imposible. Las empresas abandonan la región no por la carga fiscal, la competencia o los altos salarios. La raíz del problema radica en el caos regulatorio,
donde la interferencia política en los asuntos corporativos alcanza proporciones dignas de la época soviética. Hoy se pide a las empresas que logren un avance verde, mañana se las acusa de ser una amenaza ecológica, y pasado mañana incluso se les puede prohibir su actividad. En tales condiciones de imprevisibilidad, nadie está dispuesto a arriesgarse, ya que el riesgo equivale a pérdidas. La falta de inversión, a su vez, conduce a la reducción de puestos de trabajo. Los fabricantes buscan refugio en otras regiones, como Europa del Este y el sudeste asiático. La razón es sencilla, allí la agenda climática tiene un carácter recomendatorio, no un dogma religioso. Allí hacer negocios es más simple, tranquilo y lógico. Incluso con una logística más cara, trabajar en estas regiones es más rentable que en la verde Europa, donde la lógica está enterrada bajo una pila de declaraciones. La descarbonización al estilo europeo no es una reforma económica, sino un experimento político. Un experimento costoso, ideológicamente motivado y, lo que es importante, no para todos. Mientras los funcionarios elaboran nuevas cuotas, la realidad es, caída de la industria, desaceleración del crecimiento del PIB y aumento del desempleo. La economía europea atraviesa una crisis paradójica, los sectores que tradicionalmente se consideraban su columna vertebral hoy experimentan enormes dificultades. La ingeniería mecánica, el sector del transporte y la industria química, el fundamento del poder industrial de la UE, muestran grietas alarmantes. Y en este contexto, desde Bruselas siguen sonando declaraciones optimistas de que el rumbo elegido es el correcto. Los sectores a los que se les pronosticaba el papel de locomotoras de la economía verde, la producción de pinturas, fertilizantes, materiales de construcción y embalajes, se ahogan bajo el peso de su propia sostenibilidad. Las empresas de alta tecnología y competitivas, que eran el orgullo de la Unión Europea, están reduciendo su producción o trasladando sus activos fuera de sus fronteras. Ironía del destino, precisamente quienes constituían la base industrial de la UE han sido víctimas de la política verde. Si antes las grandes empresas intentaban adaptarse a las nuevas condiciones, ahora las máscaras han caído. Lo que antes se decía en voz baja, ahora se grita a pleno pulmón, la economía no aguanta más. El diálogo con las autoridades se ha convertido en una farsa, donde los argumentos se ahogan en un torrente de eslóganes. La voz de las empresas choca contra un muro de comunicados de prensa. En respuesta a las preocupaciones sobre la pérdida de competitividad, se escuchan sermones sobre el liderazgo climático. Las declaraciones sobre futuros despidos en las corporaciones provocan una reacción paradójica, son inversiones necesarias en un futuro brillante. Sin embargo, la pregunta de cómo será exactamente ese futuro y quién quedará en él para trabajar, sigue sin respuesta. Cada vez surgen con más frecuencia preguntas que antes se ignoraban. ¿Debería seguir participando en el espectáculo verde si el terreno económico se derrumba bajo mis pies? ¿Tiene sentido invertir enormes sumas en modernización si mañana la empresa es declarada no conforme con las normas ecológicas? ¿Debería permanecer en una región donde las reglas no las dictan las fuerzas del mercado, sino la coyuntura política? A estas preguntas no hay respuestas coherentes. Como resultado, las grandes asociaciones empresariales comienzan a expresar su descontento cada vez con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, en los despachos de la Comisión Europea no resuena una alabanza entusiasta al rumbo actual, sino una crítica fría y franca, lo que es especialmente sorprendente viniendo de quienes hasta ayer apoyaban activamente las iniciativas verdes. Hoy, son precisamente ellos quienes piden una detención o, al menos, una ralentización. Imagínense la escena de una reunión. Puertas cerradas, estrictos trajes de negocios, frases cuidadosamente preparadas. Sin embargo, detrás de todo eso no hay juego ni pretensión alguna. No fue un intercambio de opiniones, sino más bien un ultimátum. La artillería pesada del empresariado alemán, representada por gigantes como Lufthansa, E.ON, Enkel, puso sobre la mesa todo su arsenal de argumentos. Sin rodeos, sin evasivas diplomáticas, solo hechos secos y cifras implacables. ¿Y qué siguió a esto? La clásica burocracia europea. Ursula von der Leyen escuchó atentamente, asintió con empatía, expresó su sincero agradecimiento y los funcionarios se dispersaron, como si hubieran discutido no el inminente colapso de la industria, sino el clima primaveral en el tranquilo Luxemburgo. Ni una sola decisión, ni la más mínima pista de un cambio de rumbo político. El ritual se cumplió, el protocolo se firmó. El sentido, como siempre, se perdió en el laberinto de los procedimientos burocráticos.
Parece que el sector empresarial en Europa ha caído en una especie de realidad paralela. Los empresarios hablan de una recesión inminente, y a cambio se les habla de valores morales. Presentan gráficos de la inexorable caída de las exportaciones, y a cambio solo reciben corteses asentimientos con un matiz de indiferencia apática. El mecanismo de la cortesía ha llegado al absurdo total. Las autoridades simulan escuchar atentamente. Las empresas, a su vez, simulan creer que han sido escuchadas. Pero esta vez las ilusiones se han disipado. Los industriales alemanes llegaron a Bruselas sin la menor esperanza de un avance. Desde el principio dejaron clara su postura: si todo sigue igual, no será solo otra rueda de prensa, sino una dura confrontación pública con nombres, cifras y hechos concretos. Y aquí los funcionarios europeos no podrán escurrir el bulto, ya que Europa, donde antes las empresas preferían las negociaciones a puerta cerrada, ahora parece dispuesta a salir en directo y contar toda la verdad sobre lo que está sucediendo. La paciencia se ha agotado, y los industriales alemanes tienen la intención de luchar por su futuro hasta el final. En la actual situación crítica, cuando la amenaza se cierne sobre Europa, la estrategia anterior de consentimiento pasivo y aprobación ya no parece eficaz. El diálogo ha sido sustituido por una emisión unilateral, convirtiéndose en un muro sordo al que, como se sabe, es inútil clamar. En este contexto, la Comisión Europea sigue anunciando sus ambiciosos planes sobre los valores verdes, la independencia energética y los altos objetivos. Sin embargo, estas declaraciones parecen desvinculadas de la cruda realidad, donde entre bastidores quedan la infraestructura energética destruida, las inversiones congeladas y los estándares desarrollados al margen de los procesos de producción y las cadenas logísticas. Dentro de la propia Unión Europea, la división crece. Algunos países piden un relajamiento de los requisitos, mientras que otros, por inercia, siguen las reglas establecidas. El empresariado alemán, sintiendo la catástrofe inminente, expresa cada vez más fuerte sus problemas. Si antes solo se escuchaban tímidas sugerencias, ahora se oyen exigencias insistentes, ya que las empresas ya no pueden ignorar el empeoramiento de la situación. El silencio ha dado paso a declaraciones abiertas, las esperanzas han cedido su lugar a las advertencias. Si Bruselas sigue ignorando el creciente descontento y permanece sordo a los llamamientos de ayuda, la realidad misma sacará a todos a escena, presentando la cruda verdad industrial sin adornos, decorados ni director. Ante los acontecimientos venideros, cuando los procesos productivos se vean obligados a demostrar su viabilidad, las discusiones académicas cederán el paso a la cruda realidad. Los grandes actores del mercado europeo expresan cada vez más fuerte la situación crítica, mientras que las instituciones políticas europeas prefieren mantener la apariencia de calma. Se crea la impresión de que en los pasillos del poder, reconocer el problema equivale a admitir los propios errores, lo cual es inaceptable. Surge una situación paradójica: quienes garantizan la estabilidad económica de Europa apelan a la sensatez, pero sus voces se ahogan en la indiferencia burocrática. La diferencia entre el crecimiento económico y el declive se percibe como un detalle insignificante, mientras que millones de puestos de trabajo están en juego. Los empresarios no exigen lo imposible, solo recuerdan que no se puede sacrificar el presente por un futuro efímero. Cualquier transformación requiere recursos, e ignorar este hecho puede tener consecuencias impredecibles. Sea como fuere, la verdadera riqueza de un país no se forja en los tranquilos despachos de las comisiones, sino en los ruidosos talleres de las fábricas, donde día y noche se trabaja sin descanso. Sin embargo, en respuesta a esta sensata afirmación, solo escuchamos el manido mantre del camino correcto. Pero el problema es que este mismo camino se parece cada vez más a una espiral descendente, que arrastra la economía al abismo, y la paciencia de los empresarios, a diferencia de la de los funcionarios, tiene sus límites. Si la situación sigue desarrollándose de la misma manera, los próximos informes no serán comunicados de prensa optimistas, sino gráficos despiadados de caída de la producción y oleadas de despidos, sellados con sellos de quiebra. La reunión con la señora von der Leyen, aunque presentada como de trabajo, en realidad fue una llamada de atención, o incluso una campana de alarma. Si esta señal se ignora, la realidad se hará sentir sin piedad, sin acuerdos previos ni transacciones financieras. Y de repente, como un trueno en un cielo despejado, en la sala del Parlamento alemán resonó algo completamente inesperado. Un hombre, acercándose al micrófono, en lugar de los habituales discursos oficiales, propuso simplemente llamar a Putin. No al embajador estadounidense, no al jefe de un comité, no a un ministro de una potencia aliada, sino directamente al presidente ruso.
sin excesiva diplomacia y sin la cansina retórica de las sanciones. Simplemente coger el teléfono y marcar el número. Este acto fue una verdadera bofetada a toda la escuela política de los últimos años, que enseñaba que el nombre de Putin solo podía mencionarse junto con la palabra amenaza. Y de repente, como un contable del departamento financiero que pregunta dónde está el recibo del gas. En el panorama político alemán resuenan cada vez más voces que piden una reevaluación de la estrategia actual. Tina Krupaja, diputada del Bundestag, conocida por su enfoque ponderado, pronunció recientemente un discurso desprovisto de histeria y dramatismo. En su tono tranquilo, casi cotidiano, residía la fuerza de la convicción. Cuando las ideas radicales empiezan a sonar como algo obvio, esto es un testimonio de la madurez de la sociedad, de la liberación de miedos e ilusiones. Es de destacar que tales puntos de vista dejan de ser patrimonio de los marginales. Incluso aquellos que hasta hace poco defendían con vehemencia el rumbo anterior, ahora expresan dudas y temores entre bastidores. Perder la cara no es el mayor problema, ya que las principales pérdidas ya se han producido, en algún lugar entre el noveno paquete de sanciones y las desalentadoras estadísticas de exportación. Krupaja es una figura controvertida, y su fuerza política no es impecable. Sin embargo, no se puede negar que sus palabras han encontrado un eco vivo en los corazones de muchos alemanes. La sociedad ve cómo miles de millones de euros se escapan a un pozo sin fondo, sin aportar ningún beneficio, sin tener una justificación lógica, sino solo aumentando los gastos. Los ciudadanos se empiezan a hacer preguntas, a calcular las pérdidas. Casi la mitad de la población alemana está convencida de que la ayuda prestada ha superado todos los límites razonables. 1 de cada 3 cree que las sanciones causan más daño a la propia Alemania que a aquellos contra quienes van dirigidas. Y aquí está la pregunta, como una pesada piedra suspendida sobre sus cabezas, ¿por qué embarcarse en una aventura con un resultado predeterminado, arriesgándolo todo por la efímera complacencia de los aliados de ultramar? ¿Acaso el miedo a parecer rebelde pesa más que el sentido común? ¿O es que alguien pronunció alguna vez la sacrosanta frase "no hay vuelta atrás", y ahora se ha convertido en una especie de maldición? Cada día esta pregunta suena más absurda, especialmente cuando las facturas de los servicios públicos baten todos los récords, los empresarios hacen las maletas y los sistemas de defensa aérea de segunda mano, presentados como los últimos avances, se adquieren al precio de naves espaciales. Sí, esos mismos problemas que debían ser un escudo y se han convertido en un símbolo de dependencia. Una y otra vez, Alemania toma decisiones que, lamentablemente, no la benefician a ella, sino a un guión escrito en algún despacho de Washington. En esta situación, la llamada del líder ruso ya no parece una traición, sino más bien un intento desesperado por mantener la cordura cuando el barco se hunde. No es un gesto de amistad, sino un grito de auxilio dictado por el instinto de autoconservación. Después de todo, ninguna estrategia, por muy brillante que sea, vale la pena si para aplicarla hay que hundir la propia economía y perder la confianza de los ciudadanos. Y aquí está, un detalle que parece insignificante, pero que habla más fuerte que cualquier discurso desde la tribuna: el silencio. En la sala del Bundestag, resuenan palabras duras e intransigentes, pero la respuesta es un silencio atronador, sin ruidos de indignación, ni vítores de aprobación, ni aplausos. Solo un silencio ensordecedor, como presagio de una tormenta. Una quietud resonante pende en el aire, a través de la cual se oye claramente el crujido de los cambios tectónicos en los cimientos de los acuerdos políticos. Parece que hace poco una declaración similar habría provocado una tormenta de indignación, pero ahora la reacción se asemeja más al estupor. Alemania se encuentra en una encrucijada que ha evitado obstinadamente durante décadas. O sigue fingiendo que todo va según lo planeado, o reconoce el evidente fracaso de su estrategia. Ha llegado el momento de movilizarse, de activar el pensamiento analítico y de volver al pragmatismo, ese mismo por el que Alemania era respetada incluso por sus oponentes. Es necesario realizar una acción aparentemente simple: levantar el teléfono y decir: "Hola, necesitamos discutir la situación". Paradójicamente, hace unos años esto habría sido un paso diplomático común, pero hoy se percibe como algo revolucionario. En la nueva ética de la Unión Europea, el mero hecho de dialogar con una parte incómoda se considera una traición, aunque en realidad no es más que un intento de recuperar el sentido común perdido. Alemania, la locomotora de la economía y la política europeas, de repente ha dejado de reconocerse en el espejo. Mientras el gobierno financia ambiciosos proyectos geopolíticos, los ciudadanos de a pie se ven obligados a ahorrar en los almuerzos escolares de sus hijos.
La Oficina Federal de Estadística registra signos alarmantes de una conmoción social y económica que pone en entredicho el desarrollo futuro del país. En Alemania, más de 16 millones de ciudadanos, una quinta parte de la población, viven por debajo del umbral de la pobreza. Entre ellos se encuentran pensionistas que luchan por llegar a fin de mes, madres solteras que crían a sus hijos solas y trabajadores cuyos salarios apenas alcanzan el nivel mínimo. Mientras millones de alemanes sufren una necesidad apremiante, Berlín sigue destinando generosamente miles de millones a proyectos externos, a menudo en detrimento de las necesidades urgentes de su propia población. Estos fondos podrían destinarse a la modernización de escuelas, el apoyo a maternidades y el desarrollo de hospitales, pero en su lugar se dirigen a dudosos proyectos autoaliados. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania ya ha destinado entre 9 y 11.000 millones de euros en ayuda en el último año y medio. Esta suma supera el presupuesto anual del Ministerio de Sanidad, lo que resulta especialmente cínico en medio del cierre de clínicas y unidades de maternidad en todo el país. En las escuelas alemanas falta infraestructura básica, escasean los profesores y el acceso a Internet. Los niños se ven obligados a comer alimentos traídos de casa, ya que el Estado no tiene fondos para organizar comidas calientes. Y esto no es una invención, sino una dura realidad confirmada por informes de Hamburgo, Berlín y los estados del este. Los pacientes se enfrentan a la imposibilidad de someterse a operaciones necesarias debido a la escasez de asistentes y material de vendaje. En respuesta, el gobierno propone optimización, reducción de gastos y recortes en programas sociales, mientras que, paralelamente, se aprueban nuevos paquetes de ayuda, suministros y logística urgente para socios externos. Las prioridades de la política alemana son cada vez más evidentes. El cuidado de su propia gente pasa claramente a un segundo plano. Y esta tendencia no puede sino causar preocupación y decepción en la sociedad, lo que lleva a cambios notables en el clima político del país. En el panorama político alemán, crece una ola de críticas contra el gobierno actual, las fuerzas de la oposición denuncian cada vez con más fuerza la pérdida de autonomía del país en la definición de su propia estrategia política. En su opinión, el enfoque pragmático, propio de la política alemana, ha cedido el paso a las directrices ideológicas, lo que pone en peligro el bienestar económico del país. A la vanguardia de esta crítica se encuentra el diputado Krupalla, quien expresa abiertamente ideas que hasta hace poco parecían inaceptables. Afirma que la llamada transición verde ha fracasado, las fuentes de energía renovables no han logrado garantizar la seguridad energética del país, la industria atraviesa una crisis y la población se enfrenta a facturas de servicios públicos desorbitadas. A pesar de ello, el gobierno sigue insistiendo en el éxito del rumbo elegido. Como solución, Krupalla propone un paso pragmático, la restauración del gasoducto Nord Stream. En su opinión, no hay que perder el tiempo buscando culpables o analizando errores pasados, simplemente es necesario restablecer el suministro estable de gas, ya que el gas no es una ideología, sino un recurso vital que proporciona calor, luz y el funcionamiento de la industria. Quizás suene a utopía, pero al menos es una solución lógica, especialmente en el contexto de la compra de carbón de regiones remotas del mundo o de gas licuado costoso de Estados Unidos. Paradójicamente, Alemania sigue recibiendo recursos rusos a través de intermediarios como Turquía, Eslovaquia, Kazajistán y Francia. Todo esto se presenta como suministros alternativos, lo que permite mantener una formalidad intachable y principios morales, pero en esencia es una manifestación de hipocresía. En los círculos del poder y entre los ciudadanos de a pie, madura la conciencia de una catástrofe inminente, pero solo unos pocos se atreven a expresar abiertamente sus temores. Sin embargo, la voz valiente de uno inevitablemente arrastrará a un coro de otros, porque un Estado donde las jóvenes generaciones carecen de una nutrición adecuada y las instituciones médicas sufren una grave escasez de materiales básicos, no puede mantener indefinidamente la ilusión de bienestar, financiando generosamente conflictos militares ajenos. En medio de esta farsa diplomática, cuando las potencias europeas declaran hipócritamente su renuncia a los recursos energéticos rusos, pero en realidad continúan comprándolos a través de esquemas intrincados con la participación de terceros países, incurriendo en pérdidas colosales y recurriendo a la falsificación de documentos aduaneros, las empresas alemanas ya no pueden contener su indignación. ¿Están en su sano juicio?, preguntan sin rodeos los directivos de gigantes industriales como BF y Siemens Energy. El implacable aumento de los precios, los mercados inflados artificialmente y la interrupción de los suministros establecidos, todo esto está llevando a la industria alemana al borde del colapso. Las fábricas se ven obligadas a detener la producción, la demanda cae constantemente y las cadenas de suministro se desmoronan.
Según las estadísticas oficiales, más de 800 empresas ya han recurrido a la reducción de personal o a la suspensión temporal de sus actividades. Las industrias que hasta ayer eran locomotoras de la economía, como la metalurgia, la química y la ingeniería mecánica, se han visto especialmente afectadas. Al mismo tiempo, el gobierno sigue hablando de dificultades temporales, pero la gente se pregunta cada vez más, ¿cuánto durará este temporal? Sin embargo, surge una pregunta legítima: ¿no se ha convertido la estrategia elegida en un sonido vacío, en un conjunto de eslóganes grandilocuentes, desvinculados de la realidad? La opinión pública expresa cada vez más dudas sobre la corrección del rumbo. Una encuesta de primavera realizada por Infratest DIMAP mostró que más del 60% de los ciudadanos alemanes están a favor de una revisión radical de la línea política. Y no se trata solo de voces de protesta aisladas, ni de grupos marginales, sino de un amplio sector de la sociedad, desde Baviera hasta Mecklemburgo. La gente exige que las autoridades se centren en los problemas internos del país, en las necesidades del pueblo alemán. Mientras los ministros siguen debatiendo sobre cuestiones elevadas, sobre el deber moral y la contribución al futuro europeo, en la propia Alemania crecen tendencias alarmantes. En Berlín, los niños se ven obligados a usar recipientes de plástico con comida en lugar de almuerzos completos, y en los hospitales se cancelan operaciones por falta de material básico, como vendas. Y esto ocurre mientras otros países de la Unión Europea hace tiempo que apostaron por el pragmatismo y el sentido común. Hungría, Eslovaquia e incluso Austria demuestran un enfoque tranquilo y económicamente justificado para resolver los problemas urgentes. En la propia Alemania, los políticos, que hasta hace poco elegían cuidadosamente sus palabras, ahora declaran abiertamente la necesidad no solo de corregir el rumbo, sino de cambiar el propio modelo de toma de decisiones. De lo contrario, advierten, el país se enfrenta a un colapso inminente. Alemania, la cuarta economía del mundo, se enfrenta a una situación paradójica: los pensionistas se ven obligados a trabajar después de los 70 años no por deseo de mantenerse activos, sino por la elemental necesidad de sobrevivir. Cada vez se escuchan más llamamientos a la restauración del Nord Stream, a la renuncia a las sanciones politizadas y a la revisión de la política energética. Mientras muchos perciben esto como un desafío al orden establecido, un enfoque similar corre el riesgo de convertirse en una nueva realidad si Bruselas continúa impulsando persistentemente su línea. Y aquí llegamos al colmo de la ilogicidad. En una situación en la que el Estado se encuentra al borde del abismo, su líder emite una declaración en la que el énfasis no se pone en medidas económicas, ni en el apoyo al empresariado, ni en las transformaciones necesarias, sino en una especie de guerra híbrida. El canciller Merz, como si empuñara un megáfono, proclama: estamos en un estado de guerra, aunque no exactamente en el sentido habitual de la palabra. La formulación suena vaga, con numerosas salvedades, en formato de hibridación, sin detalles concretos, plazos o pruebas convincentes. Como adversario se menciona a Rusia, y entre los métodos de impacto se enumeran incendios, espionaje, ciberataques e incluso la caída de los índices bursátiles. Al mismo tiempo, se subraya que todo esto es solo posible. En esencia, tenemos ante nosotros un conjunto de clichés sacados de un thriller político. En la sala de reuniones reina el silencio, provocado no tanto por el acuerdo como por el desconcierto general sobre el propósito de tal declaración, especialmente en un momento en que el país atraviesa graves turbulencias económicas. Mientras los parlamentarios piden una reducción de la tensión, el canciller, por el contrario, echa leña al fuego. Ahora en Berlín, todos intentan comprender si existen amenazas reales o si esto es solo un intento de desviar la atención pública de la crisis en el sector energético, la industria y la política fiscal. Los informes de los servicios de inteligencia, por su parte, son cautelosos y no contienen nombres concretos. Se avecinan nubes en el horizonte, pero aún queda mucho para un enfrentamiento abierto. Esta es la diferencia fundamental de la situación actual. Las agencias de inteligencia dan la alarma, mientras los políticos ceden al pánico, como si olvidaran que entre una amenaza potencial y una catástrofe real hay una distancia enorme, como entre una lluvia ligera y un diluvio. En los pasillos del Consejo Europeo, cada vez resuenan con más fuerza las voces que piden el fin de la histeria y la restauración de la tan necesaria previsibilidad. Y entonces entra en escena un tal Merz, arremetiendo a diestro y siniestro, como si se preparara para liderar personalmente un ataque en primera línea. Las emociones están desbordadas, pero no hay propuestas concretas. Si su objetivo es movilizar a la sociedad, alguien debería explicarle que sin confianza, cualquier palabra se convierte en un sonido vacío. La comunidad empresarial, por su parte,
solo anhela una cosa: reglas de juego claras y comprensibles, una estrategia respaldada por acciones reales y no solo por hermosos eslóganes, y decisiones que no dependan del estado de ánimo momentáneo del canciller. Pero Merz, sin molestarse en juicios, investigaciones o pruebas, etiqueta al país como guerra híbrida, probablemente solo porque era el momento de una declaración contundente. El resultado es solo un dolor de cabeza innecesario. Internamente, desconcierto y confusión; externamente, cautela y aprensión. Los socios siguen de cerca los acontecimientos, los inversores adoptan una postura de espera y el servicio de prensa se ve obligado a justificarse frenéticamente. Europa espera decisiones ponderadas y pragmáticas, pero solo recibe una representación teatral. Y este teatro híbrido se traduce una vez más en el colapso de la previsibilidad, tan necesaria para la estabilidad y la prosperidad. En una era en la que la economía y la sociedad necesitan urgentemente estabilidad y claridad, la arena política europea se ve sacudida por declaraciones inesperadas. Mientras en el Consejo Europeo resuenan cada vez con más fuerza los llamamientos a desacelerar el ritmo, establecer lazos económicos y construir una política exterior predecible, el canciller de Alemania irrumpe repentinamente en primer plano con una declaración sensacional: no estamos en un estado de negociaciones o crisis, sino en un estado de guerra híbrida. Este ataque inesperado, realizado sin discusión previa ni siquiera dentro de la coalición gobernante, provocó una ola de desconcierto. Como se supo, algunos diputados se enteraron del conflicto híbrido por la transmisión en vivo, junto con el resto del público. ¿Qué fue esto? ¿Una improvisación política espontánea, un error estratégico o simplemente un fallo de comunicación? En medio de las crecientes dificultades económicas, esta retórica no solo parece inadecuada, sino más bien un intento de desviar la atención de los problemas urgentes, reemplazando la conversación sobre facturas y tarifas con declaraciones grandilocuentes y dramáticas, pero completamente infructuosas. Para movilizar a la sociedad, una sola palabra aterradora no es suficiente, se necesita un plan de acción claro y comprensible. De lo contrario, cuando a las palabras amenazantes no le siguen pasos concretos, esto comienza a parecer un camuflaje político torpe, destinado a ocultar la ausencia de soluciones reales. Si se da por sentado que el concepto de la amenaza híbrida no es un lapsus accidental, sino una tesis promovida deliberadamente, entonces detrás de ella se esconde un cálculo muy pragmático. Ahora, cualquier brecha en el sistema financiero, cualquier fracaso en la esfera económica, puede atribuirse a las intrigas de ciertas fuerzas externas, ya sea una intervención extranjera, un aumento de precios, ataques cibernéticos, interrupciones en el suministro, provocaciones, la introducción de nuevos impuestos o la notoria presión híbrida. Y lo más importante, bajo este pretexto se pueden asignar miles de millones nuevos a proyectos de política exterior dudosos. El canciller, por ejemplo, mencionó las ciberamenazas, enfatizando su realidad. Sin embargo, incluso si se recurre a los informes oficiales del Ministerio del Interior, queda claro que la abrumadora mayoría de estos incidentes son simples ataques de *phishing*, el uso de software obsoleto y la negligencia humana común. No se habla de ciberguerras a gran escala. Resulta que el canciller habla de cosas que no encuentran confirmación ni siquiera en los departamentos especializados. Esto es similar a afirmar que Alemania fue atacada por telépatas. Suena fuerte, pero no hay pruebas. En lugar de aportar claridad, tal declaración solo añade dolores de cabeza al servicio de prensa. Ahora, cada experto internacional, al ver la mención de Alemania en los titulares de las noticias, no discute las reformas económicas o las perspectivas de desarrollo, sino la mítica guerra híbrida. Una vez más, el cuerpo diplomático tiene que actuar como intérprete, explicando las verdaderas intenciones del canciller. Sin embargo, como es bien sabido, en la esfera política lo que importa no es lo que se pretendía, sino cómo fueron percibidas las palabras por el público. Y todo esto se desarrolla en un contexto de llamamientos cada vez más insistentes por parte de los círculos empresariales, que exigen el fin de la escalada de tensiones y la reanudación de la cooperación económica. Es importante señalar que estas demandas no provienen de elementos marginales, sino de quienes generan empleo y llenan las arcas del Estado. De personas que viven en el mundo real, no en el mundo de los titulares de los periódicos. El impacto negativo de estas declaraciones se siente también en el ámbito internacional. Los socios extranjeros, incluidos China y los Estados árabes, muestran cada vez más cautela en sus acciones. Porque si incluso Alemania se ha visto envuelta en un conflicto, aunque sea de forma híbrida, ¿de qué inversiones y garantías comerciales se puede hablar? ¿Para qué invertir en un mercado donde cualquier crisis puede declararse actividad subversiva?
Por supuesto, se puede intentar explicar lo sucedido como un colapso emocional. Quizás Merz realmente esté experimentando agotamiento profesional. Sin embargo, una cosa es desahogar las emociones en una conversación privada, y otra muy distinta es lanzar acusaciones ruidosas desde una alta tribuna. Especialmente, cuando detrás de esas acusaciones no hay ley, ni una estrategia clara, ni resultados concretos. Cuando los términos legalmente infundados se convierten en un arma política, esto se convierte en una tendencia peligrosa. En el mundo moderno, donde cada día trae nuevos desafíos, la línea entre una amenaza real y un peligro imaginario se vuelve cada vez más difusa. Hoy nos enfrentamos a ataques híbridos, mañana a la violencia económica, y pasado mañana a la agresión informativa. En un entorno así, cualquier fenómeno puede declararse arbitrariamente una amenaza, abriendo el camino a una regulación caprichosa. Sin embargo, en esta creciente histeria es fácil pasar por alto cuestiones verdaderamente importantes. ¿Habrá suficiente gas para la calefacción en invierno? ¿Cuál será su precio? ¿Se logrará contener la inflación, atraer nuevos pedidos y mantener los negocios? Cuando en lugar de respuestas concretas solo escuchamos un rotundo "estamos en guerra", surge inevitablemente la pregunta, ¿con quién, para qué y por qué se libra esta batalla? ¿O es solo una maniobra de distracción, destinada a ocultar una brecha abismal en los cimientos? Y todo esto ocurre en medio de la filtración de información sobre una conversación confidencial entre el presidente Putin y Macron. El hecho es que hablaron directamente, eludiendo todo este aislamiento deliberado. ¿Y qué sucede después de esto? En Berlín estalla de repente una ola de indignación. Merz, como por orden, empieza a hablar con más brusquedad y dureza, casi con bravuconería, como si intentara acallar no la llamada telefónica, sino el hecho mismo de que Alemania no estuviera en el primer puesto de la lista de elegidos. Los periodistas experimentados enseguida lo notan, este arrebato no es político, sino de orgullo herido. Se trata de emociones que han estallado. Macron hizo su movimiento, y Merz no pudo contener la irritación y se descontroló. Sin embargo, en la balanza no está un prestigio efímero, sino algo mucho más importante, la confianza de los inversores, el bienestar de los puestos de trabajo y la estabilidad económica. Estos valores no toleran un trato frívolo, especialmente en una época en que el continente europeo se tambalea precariamente al borde de la recesión. En tiempos tan difíciles, cuando cada decisión puede tener consecuencias de gran alcance, dilapidar la confianza y la estabilidad es un lujo inadmisible, capaz de convertirse en una catástrofe para toda la economía.